Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. A ver, quiten la paja del grano y más allá de las flores que se tira a sí mismo, quédense con el mensaje troncal. Vamos a ver, vamos a hablar de si este señor que está imputado por filtración de secretos contra una rival política que no era suya, él es fiscal general. ¿De quién es rival política? Bueno, Pedro Sánchez está convencido de que tiene que acabar con Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque le trae un montón de votos al Partido Popular. Y además tiene ya una obsesión contra ella, es que no se puede aguantar. Bueno, pues ¿a quién enroló en sus filas Pedro Sánchez? Pues a este señor. Claro que tiene información sensible. De hecho, a veces la borra, a veces la filtra, a veces la envía. Sí, hace unas cositas, tiene un quimicefa y ahí va haciendo lo que le da la gana con información sensible y secreta, que por lo visto él se debe creer que es secreta para todos menos para él. Alias el fiscal borrador del Estado. Bueno, sigue con nosotros Miguel Ángel Pérez. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Os hago la pregunta, tal cual. ¿Cuántos días le quedan para ser procesado al banquillo? Sí, al banquillo. Y os pregunto, ¿eso significa que va a ser condenado? Porque a mí me empieza a oler la situación de este señor y de hecho ya adelanto que traeré una botella de champán y la descorcharemos aquí. Yo creo que hay muchísimas posibilidades de que sea condenado. Por supuesto que sea procesado y que se siente en el banquillo de los acusados en un juicio, lo doy prácticamente por hecho, salvo que pase algo raro, que nunca se puede uno fiar, porque tal y como está España con Pedro Sánchez no nos podemos fiar, pero desde luego que se va a sentar en el banquillo de los acusados yo creo que está claro, clarinete, ¿no? Y además yo creo que es que en el Tribunal Supremo, claro, que llegue un fiscal general del Estado con esos aires de grandeza y que se permita el lujo de insinuar al magistrado que le va a interrogar que es un prevaricador, pues hombre, eso de no creo insinuar que... nada. Si ha hecho una diligencia ilegal, la prevaricación consiste en que una persona con conocimiento de la ilicitud comete un acto ilegal. Pensar que un magistrado del Tribunal Supremo no tiene conocimiento de la ley no es que sea irrisorio, es que es de traca maraca. Bien, por tanto, conocía la ley y según él la ha incumplido, por tanto le está acusando de prevaricación, abiertamente. Absolutamente, y el hecho, Carlos, de que ya estén poniendo todos los huevos en la cesta del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, diciendo que se han vulnerado los derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz por la entrada de registro en su despacho de la UCO, eso ya nos indica que el propio gobierno sabe que está a punto de caer Álvaro García Ortiz. Bueno, y tiene todo el sentido del mundo. Aparte, fijaos, yo ahí creo, tratando de hacer una lectura también política, mi sensación es que Álvaro García Ortiz está tan absolutamente quemado, está tan calcinado, está tan denostado. Yo creo que nadie tiene, ni siquiera los más cafeteros del Partido Socialista pueden defenderle de ninguna manera, porque es tan evidente lo que ha hecho. Bueno, los episodios que también narrabas de García Ortiz borrando delante de la policía el mismo teléfono es absolutamente dantesco, con lo cual yo creo que es un personaje que está tan quemado que al propio Sánchez yo creo que no le va a importar dejarle caer siempre que tenga un buen recambio, y lo que harán y seguirán haciendo será decir, bueno, han conseguido tumbar al fiscal general del Estado, pero el señor González Amador es un delincuente confeso y no puede ser que un delincuente confeso le gane a un fiscal general. Tratarán de ganar el relato, pero yo creo que este hombre está quemado. Os voy a seguir preguntando en un momentín sobre cuál puede ser la baza a la que se esté acogiendo, que yo tengo toda la sensación de que la única baza es encubrir al presidente del gobierno, encubrir a presidencia, por eso se están borrando los mensajes, y acto seguido pasar una doble vía, o al indulto, que es puramente de gobierno, o a Cándido Conde Pumpido, para que diga que le hacemos un trato ere, ¿vale? O sea, como no pasas por ningún lado, porque lo tuyo no tiene forma de ser perdonado, no te preocupes que aquí estoy yo para borrarte la sentencia, te la anulo y se acabó. Lo que ha ocurrido con los eres. Pero bueno, vamos a escuchar dos frases de Álvaro García Ortiz. Quédense con la primera, porque esto lo dijo él. Y si lo dijo él, ¿cómo puede estar en estos momentos diciendo que él no es el responsable de las filtraciones? Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. Eso es así y eso es cierto. Y era el único propósito de esa nota de prensa, era desmentir un bulo. Y la nota de prensa incorporaba el filtrado de los datos. Pero vamos a ver, que es que lo dijo él. Es que esto es de vergüenza.
Y toda la base en estos momentos de su defensa es decir que fue precisamente la pobrecilla, Almudena Lastra, la pobrecilla que rompió todo el secreto que había ahí dentro y dijo, no, hasta aquí hemos podido llegar, o sea, yo no pienso contribuir a un delito. Denunció el tema, se lo exigió la orden por escrito, ha declarado en sede judicial contra él y de hecho le dijo la famosa frase de fiscal general, que lo estás filtrando tú. A lo que él respondió, en estos momentos no vamos a hablar de eso. O sea, una contestación muy de inocente, ¿eh? O sea, vamos, a mí me dicen, oye, que has asesinado a este y tienes dos opciones. O dices, tú estás loco o te voy a meter una querella, obviamente, por calumnias de mucho cuidado. No, no, pues la respuesta suya fue, no voy a hablar de eso, ahora no toca, que estoy filtrando. Vamos con otro fragmento, atención. Para que la ciudadanía en su conjunto pueda ejercer estos derechos, debe contar con una información veraz a través de fuentes fiables. La memoria de la Fiscalía es una de esas fuentes que trasciende al momento en que es presentada. Se proyecta en el tiempo con el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa. Fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira, el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también para nuestra convivencia. O sea, ¿qué mentalidad tiene que tener un fiscal general que ha entregado un móvil de pega, que ha borrado los mensajes, que está negando lo que él mismo dijo, que está acusando a una subordinada que fue la que le denunció y dice que él es el que va a suministrar la información veraz? O no, usted suministra otras cosas, suministra información secreta, que es otra cuestión. Yo, sinceramente, os lo pregunto, ¿este señor está dando por hecho el desafío que ha hecho al Tribunal Supremo del otro día? Me parece una gravedad absoluta. Acusarle de prevaricación a un magistrado instructor del Tribunal Supremo me parece una auténtica barbaridad. Decir poco menos que no le reconoce en esa instrucción, o sea, me parece ya directamente a grado de insumisión. Este señor, yo tengo toda la sensación de que sabe que va a ser condenado y como sabe que va a ser condenado, está fiando su posible reinserción o recuperación a una de dos, o que Pedro Sánchez lo indulte o que Cándido Conde Pumpido, es decir, Pedro Sánchez, lo amnistía, es decir, lo indulte, pero encima con premio. Bueno, yo creo que hay una mala noticia para Álvaro García Ortiz, que el otro día lo conocimos a raíz de la declaración de otra de las imputadas, de Pilar Rodríguez, ¿no? Conocida como alias Cianuro, la fiscal jefe provincial de Madrid. Explica lo de cianuro por si la gente no lo sabe, porque de verdad que es que estamos llegando a un nivel en España. Bueno, pues la UCO incautó el teléfono móvil de Pilar Rodríguez, unos intercambios de mensajes con Álvaro García Ortiz, en los cuales estaban hablando sobre la famosa difusión de la nota de prensa del 14 de marzo, donde se desvelaron informaciones reservadas de la negociación de Alberto González Amador. Y en ese intercambio de mensajes, pues Pilar Rodríguez, supuestamente bromeando, dice, me dan ganas de echar un poquito más de cianuro a la nota de prensa. Supuestamente bromeando. Supuestamente. O sea, yo todavía recuerdo la que montó Marlaska porque en un chat de jubilados del ejército hablaban de aquí se fusila poco. La que montaron. Y eran un grupo de 30 y pico jubilados. Sí, sí, sí. Unos jubilados, pues que estarían en su casa o en el casinillo, yo qué sé, y estaban, pues aquí se jubila poco. Y dijeron que es que el ejército español era golpista, porque un grupo de jubilados habían dicho eso. Pilar Rodríguez, fiscal en ejercicio, qué bueno sería ponerle un poco de cianuro a Isabel Díaz Ayuso. En ejercicio, señor Marlaska, ¿qué tal? ¿Va bien el día? Y si hacemos algo bueno digo, aparte de traer a Delsi y este tipo de cosas. Y en la declaración de Pilar Rodríguez, el juez dejó claro que estaba investigando, por un lado, un intercambio que tuvo Pilar Rodríguez con el otro imputado Diego Villafañe, porque le entregó directamente el expediente de Alberto González Amador. En segundo lugar, el correo electrónico filtrado. Y en tercer lugar, atención, porque esto es importante, el juez Hurtado recuperó la investigación de la difusión de la nota de prensa. La nota de prensa que, como acabamos de escuchar hace unos instantes, Álvaro García Ortiz asumió la autoría, con lo cual el Supremo está investigando el correo filtrado y la nota de prensa. O sea, que en este caso el delincuente confeso, que es como se le gusta referirse al gobierno, a González Amador, en realidad es el propio García Ortiz. El famoso delincuente confeso es el que confiesa que él fue el que redactó la nota, que se la intercambió en mensajes donde decían si metían o no un poquito más de cianuro para hacer algo más de daño, y que todo ese daño se hacía con, como dice el fiscal general del Estado, toda la información que tiene de determinados grupos políticos que no voy a utilizar, pero que si utilizara haría mucho daño. Pues vaya si lo utilizó. Y yo creo que aquí, una de dos, esa chulería delante del Supremo, o se sabe indultado o se cree que no, o se cree que es intocable, porque otra explicación no cabe. O confía mucho en su dictador amigo. Bueno, vamos a 3 momentos que ha dejado por escrito el juez
Y repito, yo tengo toda la sensación de que Álvaro García Ortiz, fiscal general, fiscal borrador del Estado, sabe perfectamente que se sienta en el banquillo de los acusados y sabe que debe tener un ratio de probabilidades 85-90% de ser condenado, porque si no, no tendría esa actitud. Está haciendo méritos ante su valedor, no ante el juez. Vale, ¿qué es lo que dice el juez? 3 momentos que revelan clarísimamente cómo va esta causa. Bien, dice Hurtado, con salida de la Fiscalía General del Estado, responsabilidad del fiscal general, y destino presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024. Es decir, que la Fiscalía lo envió al Gobierno. ¿Qué hace la Fiscalía enviándolo al Gobierno? O sea, la Fiscalía tiene que ser independiente. Primer pasaje, ¿quién es el responsable de la Fiscalía General? Álvaro García Ortiz. Primera cosa o primer punto que claramente le señala. Vamos con el segundo, porque Ángel Luis Hurtado, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, desde luego lo tiene muy claro. Ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para publicar en el medio, elplural.com, del correo 2 de febrero. Vale, después de enviarlo a Presidencia, Presidencia se encarga de que esa filtración llegue por prensa a todo el mundo para hacer todavía más daño y avalar lo que ellos estaban haciendo y destrozar a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, el juez no solamente da por probado que salió de Fiscalía algo que nunca debería haber salido, que era información secreta y es responsabilidad del propio fiscal general, sino que llegó a Presidencia en una maniobra política que consistía en divulgar la información del novio de Ayuso para acabar con ella. Y tercero, repito que todo esto lo ha escrito el juez ya, así que tiene un problema muy severo este señor, el fiscal general. Hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado, el fiscal general, en esta filtración, que se prestaron, atención, a través de la situación de superioridad jerárquica que él ostentaba sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos. Repito, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración. Yo tengo toda la sensación de que este señor circula y que posiblemente sea el primero que caiga de todos los casos que tenemos. Por supuesto, Carlos, y a mí me gustaría destacar una información que hemos conocido en las últimas horas, y es que ya se empiezan a revelar los fiscales de sala, que para que la gente entienda es la máxima categoría de la carrera fiscal. Hay que decir que desde que ha surgido todo este escándalo, quitando alguna asociación de fiscales, todos los fiscales están calladitos sin decir ni mu, pero ha habido 13 fiscales de sala que han pedido inmediatamente la dimisión de Álvaro García Ortiz, Carlos, entre ellos 2 exfiscales generales del Estado, como son Consuelo Madrigal y María José Segarra, por cierto, de la UPF. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. Les muestro una declaración surrealista, para no variar, de María Jesús Montero sobre este asunto y seguimos con la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Esto recuérdenlo, que es muy importante. Bueno, esta semana Bancamar ha presentado su informe macroeconómico de arranque de año y se ha convertido ya en una de las mejores guías para saber dónde es mejor colocar nuestro dinero. Bueno, Joan Bonet, director de la Unidad de Estrategia y Asesoramiento de Bancamar. La primera pregunta, Joan, ¿qué podemos esperar de la economía en este año recién estrenado, 2025, y si va a influir mucho la llegada de Trump a la Casa Blanca? Hola, Carlos. Pues desde Bancamar consideramos que 2025 va a ser un año de crecimiento sostenido y que el ciclo económico se va a prolongar. Estamos estimando un crecimiento global del 3,2, es decir, apenas una décima menos que el promedio histórico. Y sobre todo pensamos que esto va a ser posible debido a la fortaleza del mercado laboral y al aumento de los salarios, que al final lo que va a permitir es que las familias aumenten sus ingresos, ya que la inflación va a estar más reducida y con ello pues, pueda continuar estimulando el consumo. Y este aterrizaje pensamos que va a ser un aterrizaje suave y que va a venir sobre todo liderado por Estados Unidos y Europa creciendo un poquito más, pero también a la vez partiendo de una base de crecimiento menor y una China que continúa rezagada. En cuanto a Trump, pues mantenemos la tesis de que al final va a terminar influyendo menos de lo que pueda parecer. Y la razón no va a ser su falta de ímpetu, sino una economía que está en una situación muy diferente a la de su primer mandato. El déficit público en Estados Unidos ahora es del 7, que es más del doble de ese 2,9 que había antes, en su primer mandato, y también los niveles de deuda son bastante más altos, casi 20 puntos por encima en términos de PIB. Por tanto, lo que pensamos es que al final no va a poder recortar impuestos con tanta ligereza como lo hizo en el pasado, y además pues lo que sabemos es que al final modificar el gasto público pues no es tan fácil como parece, sobre todo si no tienes el 60%
de los votos del Senado. Y bueno, pues sobre todo lo que nos parece es que no va a ser fácil pues, actuar sobre esos recortes del déficit, ¿no? El otro gran temor de Trump es si va a desatar una guerra comercial, una guerra de aranceles, y a pesar de su importante capacidad de negociación, porque Estados Unidos es un gran comprador en el exterior, pues lo que sabemos es que no es inmune y si se impusieran aranceles generalizados, pues lo que habría seguramente sería represalias de otros países, ¿no? Por tanto, nuestra impresión es que vamos hacia un proceso de negociación que va a ser ciertamente muy duro, con todas las redes sociales por en medio, pero que al final los aranceles no van a ser, como dijo en campaña, que sería pues una subida muy grande, ¿no? Casi los aranceles más altos vistos en los últimos 100 años. Segunda pregunta, Joan, ¿cómo piensan en Bancamar, cómo pensáis que va a afectar la irrupción de la nueva plataforma digital china DeepSeek? Pues las noticias son muy confusas, ¿no? Y es muy importante discernir entre lo que sabemos y lo que nos han dicho, pero que no tenemos pruebas que lo corroboren de verdad, ¿no? Lo que es un hecho es que DeepSeek, con su R1, ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial con un rendimiento que es bastante similar al de los productos americanos como ChatGPT. Y también sabemos que es una tecnología de código abierto y que es accesible a todo el mundo. Pero al final, ¿es cierto que el desarrollo se ha hecho con un coste inferior a 6 millones, como están diciendo? ¿Qué chips han utilizado? ¿Realmente se ha conseguido el desarrollo sin chips avanzados? Y además, ¿cómo se ha entrenado la inteligencia artificial? ¿No se han apalancado en otras compañías? Pues si todo esto se llegara a confirmar, pues desde luego estaríamos ante una disrupción de la disrupción. Y el modelo actual de desarrollo pues tendría que cambiar bastante. Porque no solo se necesitarían menos semiconductores y de menor calidad, sino menos capacidad de procesamiento, menos energía y menos centros de datos. Y aquí, pues los principales perdedores al final serían aquellos fabricantes de semiconductores que tienen los mejores productos, como Nvidia, y que cuentan con los márgenes más altos de la industria. Por ejemplo, Nvidia tiene márgenes del 50 frente a otras compañías también muy importantes como Broadcom, que son del 10%. Entonces, en términos globales, lo que pensamos es que estas compañías se verían afectadas, pero sobre todo lo que hay que pensar es que en el medio plazo serían buenas noticias, porque se confirmaría una disrupción de la disrupción y, por tanto, eso es bueno para la economía, es bueno para la productividad y para las compañías que, en general, se terminarían beneficiando de esa universalización, ¿no?, más rápida de la inteligencia artificial. Y última pregunta, de cara al ahorrador, ¿qué aconseja Bancamar para 2025? ¿Renta fija, renta variable? Pues en Bancamar creemos que 2025 va a ser un año positivo en general para los activos financieros, tanto para la renta fija como para la variable. En la renta fija, este año pues, se ha corregido una gran anomalía que nos ha acompañado durante los 2 últimos años, que es que se pagaba más por los depósitos de corto plazo que por las inversiones a largo plazo. Esto ya no va a ocurrir y lo que va a suponer es que habrá que alargar las duraciones de renta fija, pero ahí se va a poder extraer retornos. Y además, dentro de la renta fija, lo que hay que tener en cuenta es que en un aterrizaje suave de la economía, ¿no?, como hemos comentado antes, pues el crédito, la renta fija privada de compañías, lo puede hacer todavía bien. Y en el caso de la renta variable, pues pensamos que vamos a ver volatilidad, sobre todo con todo esto de los aranceles, seguro, pero lo más determinante son al final los resultados empresariales, que pensamos que junto a unos tipos más bajos van a actuar como una buena palanca para la bolsa. Y sobre todo lo que va a producir es que la renta variable pues, pueda seguir haciéndolo bien. A nosotros nos gusta especialmente la americana, nos gusta la tecnología, también nos gusta la salud y nos gusta la defensa y las infraestructuras, que son nuestras apuestas favoritas junto a ese segmento de compañías norteamericanas de mediana y de pequeña capitalización. Pues muchísimas gracias, Joan, muchísimas gracias a Bancamar y nos volvemos con la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, ya estamos de vuelta. A ver, María Jesús Montero en su esplendor habitual. Yo defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Aquí lo que ocurre es que a aquellos que no les gustan las resoluciones judiciales, a aquellos que no les gustan las actuaciones de la Fiscalía, pues permanentemente intentan demonizarlo o intentan presentar querellas. Pero esta es del gobierno que se ha querellado contra Peinado, ¿no? Que debo andar yo equivocado. O sea, tiene las santas narices que, además, a ver si nos repasamos un poquito lo que viene siendo el orden jurisdiccional español. La Fiscalía no es un tribunal ni es un juzgado.
No, no lo es, no es orden jurisdiccional. Tiene una función que evidentemente entronca con el Poder Judicial, pero no es orden jurisdiccional, que no saben ni de verdad, ni las generales de la ley. Bueno, María Jesús Montero defendiendo las actuaciones del fiscal general en favor de España, no, en favor de España no, en favor del gobierno de Pedro Sánchez, porque por eso Pedro Sánchez habló de él como su fiscal general del Estado, porque es su fiscal general, no es el fiscal general de todos los españoles, y se está caracterizando a Álvaro García Ortiz por ser un ministro más de Pedro Sánchez y por eso le defienden con uñas y dientes. Y esa es la defensa que hace María Jesús Montero. Ahí María Jesús Montero, como además tampoco se refiere a nada en concreto, lo que está diciendo es que lo que está haciendo Álvaro García Ortiz, filtrando la información de González Amador, que ella misma adelantó, recordemos, fue ella la que antes de que saliera en ninguna noticia, ¿verdad? Todavía no había salido, ella fue la que adivinó la información que iba a salir. Claro, el servicio que está prestando a España no, el servicio que les están prestando a ellos, es a lo que ella se refiere, porque ella es España y si no gobiernan ellos, España no existe. Por lo tanto, ella lo que está haciendo es defendiendo la prevaricación, o la hipotética prevaricación en la que haya podido caer este señor y los delitos que haya cometido. Que él sí que está procesado. Oye, si confiamos en la justicia, él es que solamente tengo una pregunta. Si los datos son secretos, que lo tuvieron que ser hasta determinado momento en el que este gobierno decidió que no lo eran, y había un señor que se llamaba Alberto González Amador por ahí, ¿quién da el queo de que en unos datos secretos que nadie debería estar mirando hay un señor llamado Alberto González Amador, a la sazón novio de Isabel Díaz Ayuso? Porque eso ocurrió en Hacienda, eso no ocurrió en la Fiscalía. Desde Hacienda tuvieron que avisar y decir, tenemos una causa con potencialidad penal, porque nos va a dar la gana que la tenga, del novio de Isabel Díaz Ayuso. La podéis arrastrar a ella, a través de él, por los tribunales y por las cortes penales. Eso tuvo que ser de esta mujer, la de no tengo ninguna duda de la honorabilidad. Yo de la suya tampoco, no tengo ninguna duda. Otro día les digo exactamente en qué nivel la sitúo. Bueno, muchísimas gracias y vámonos con el bloque de Bea. Prepárense. Propietarios, gente que después de esforzarse, de trabajar, de ahorrar, consigue comprarse una vivienda, le viene un jeta, un puñetero jeta ocupa. A mí es que esta historia, vulnerables, mira, si eres vulnerable te vas a buscar trabajo y si no recurres a servicios sociales. Aquí vulnerable es el propietario, en España es vulnerable el que se esfuerza. El jeta de vulnerable no tiene nada, vive en una hamaca y de maravilla. Vamos a dejarnos ya de tanta tontería. Bien, pues la norma que protege a los ocupas se la vamos a explicar porque ha salido reforzada. ¿Qué quieren que les diga?